Lady Di, vida y muerte de la princesa de Gales. Muchas teorías conspirativas rodearon su fallecimiento, pero ninguna pudo ser tan demostrada. Así fue la vida de la princesa más mediática de la Casa Real Británica. Si bien las vicisitudes de la realeza y aristocracia han despertado siempre una curiosidad que muchos medios de comunicación han procurado alimentar, debe considerarse insólita la inmensa popularidad y estima que gozó la princesa Diana de Gales, título que recibió tras su enlace en 1981 con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y heredero de la corona británica. Cuando tras unos inicios plácidos el matrimonio hizo aguas entre un cúmulo de desencuentros, acusaciones e infidelidades ampliamente divulgadas por la prensa sensacionalista, la opinión pública mantuvo e incluso acrecentó su simpatía hacia la princesa del pueblo y denostó en cambio la conducta del príncipe Carlos y la frialdad y rigidez protocolaria de la Casa Real. En 1997, un año después de consumarse oficialmente el divorcio, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en el que los paparazzi, a sueldo de los tabloides, tuvieron su parte de responsabilidad. La tragedia conmovió al mundo, magnificó la idolatría de la figura de Lady Di y sumió la monarquía británica en un descrédito que tardaría en recuperarse. Diana Frances Spencer nació en Park House, Sandringham, en Norfolk, el 1 de julio de 1961. Hija menor de John Spencer, Octavio Conde de Althorp, y de la francesa Ruth Roche, creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas, Sarah y Jane, y su hermano menor, Carlos. Pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. En 1968, tras el divorcio del matrimonio Spencer, la pequeña Diana quedó bajo custodia paterna, y aquel mismo año ingresó en la escuela de King's Lynn, y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 1978 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 conoció al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, a quien se unió sentimentalmente 2 años después. El 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady Diana Spencer y del príncipe Charles. Desde ese momento, Diana trasladó su domicilio a Clarence House, residencia de la reina madre. La boda de la pareja, que se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral londinense de St. Paul y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, se convirtió en un acontecimiento de amplísima repercusión internacional, retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores. En Londres convocó a más de 1 millón de personas y no faltaron a la ceremonia los principales miembros de la aristocracia europea y 170 jefes de Estado. Por su enlace con Carlos, príncipe de Gales, Diana recibió el título de princesa de Gales, si bien su familiaridad y simpatía popularizó enseguida entre sus súbditos el apelativo Lady Di. El 21 de junio de 1982, la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, en el hospital St. Mary de Paddington. Aquel mismo año, Diana de Gales efectuó su primer viaje oficial en solitario para asistir al funeral de la exactriz y princesa de Mónaco Grace Kelly. En abril del año siguiente, Diana acompañó al príncipe Carlos a Australia y Nueva Zelanda, en el que fue el primer viaje oficial de los consortes. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Hasta 1985 los príncipes de Gales no mostraron desvanecencias en público, pero a partir de 1986 la prensa sensacionalista británica comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. La publicación de un libro de Andrew Morton sobre Diana, en el que el autor se reafirmaba la tesis del fracaso matrimonial, y la confirmación de que su marido Carlos de Inglaterra mantenía una relación con su vieja amiga Camilla Parker Bowles, convirtieron en noticia las especulaciones de los meses anteriores. A principios de diciembre de 1992, los príncipes de Gales se separaron.
Salió a la luz la relación sentimental de Diana con James Gilvey y se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la princesa y la Casa Real Británica. Algunas fuentes revelaron entonces que tanto el príncipe Carlos como Diana de Gales reclutaron periódicos nacionales para publicar sus propias versiones sobre el detonante de la ruptura. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994 y el 29 de febrero de 1996 Diana aceptó divorciarse de Carlos. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos a favor de los sectores más marginados de la sociedad. Entretanto, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. La propia Diana llegó a reconocer su adulterio y la lista, real o inventada, de los amantes de Lady Di fue creciendo. A James Gilvey se le unieron los nombres de Barry Manake, Philip Dunne, Oliver Hoare y James Hewitt. Su muerte. El último hombre con quien se relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio Dodi Al-Fayed. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997 ambos perdieron la vida en un aparatoso accidente de automóvil cuando trataban de evitar a los paparazzi y circulaban a gran velocidad por el túnel del Puente del Alma en París. Al-Fayed murió en el acto. Diana Spencer fue llevada al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde falleció pocas horas después. La Casa Real Británica, que al principio mostró no pocas reticencias, accedió al reclamo popular y celebró en su honor un soberbio funeral en Westminster, que fue retransmitido en directo por televisión y al que asistieron cerca de 2 millones de personas. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue tema recurrente de la prensa rosa y de los tabloides sensacionalistas y objeto continuo de atención, no solamente entre los súbditos británicos. La llamada Dianamanía, en efecto, se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la saciedad. Según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de artículos que utilizaba. Su popularidad acabó siendo inversamente proporcional a la de su marido, fue siempre considerada una madre ejemplar, y tras su muerte hubo incluso propuestas de canonización que finalmente fueron desestimadas. Teorías conspirativas sobre su muerte. Alrededor de la muerte de Diana circulan varias teorías de conspiración que apuntan hacia un posible plan por parte de la reina Isabel II y el servicio secreto inglés para deshacerse de la princesa que aún después de su divorcio con el príncipe Carlos seguía desafiando a la corona británica. 1. Diana estaba embarazada al momento de su muerte. Una de las teorías apunta que la princesa de Gales estaba embarazada al momento del accidente y que trataron de encubrir la noticia al embalsamar casi de inmediato el cuerpo. Sin embargo, el reporte indica que esta decisión se debió a que los doctores concluyeron que las heridas ocasionadas por el accidente no dejaban duda de la causa de la muerte, por lo que procedieron al embalsamamiento en vez de a una autopsia. Diana era un obstáculo para que Carlos se volviera a casar. Como te contamos aquí, la relación entre Carlos y Camila fue la principal razón de su divorcio con Diana y varios apuntaron a que la princesa era un obstáculo para que Carlos se casara con la mujer que había amado durante tantos años, por lo que la Casa Real tenía que hacer algo para asegurar el futuro del próximo rey de Inglaterra. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado indicio alguno de que indique que el accidente en realidad fue planeado y mucho menos algo que relaciona a la reina Isabel II o al príncipe Carlos. Diana predijo su muerte. Luego de su divorcio, Diana escribió en una letra dirigida a su amigo y mayordomo Paul Burrell una carta en la que explicaba lo frágil que se sentía en ese momento. Desearía que alguien me abrazara y me alentara a mantenerme fuerte y animada. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Están planeando un accidente en un coche, un fallo en los frenos y heridas graves en la cabeza para dejar libre el camino y que él se case, escribió Diana. Sin embargo, el mayordomo asegura que solo se trató de un ataque de ansiedad y que él no sabía nada del supuesto accidente. 4. El servicio secreto británico estuvo detrás del accidente. El accidente sucedió dentro del túnel de la capital francesa y según los reportes de la policía, el coche iba a exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control. Varios han señalado que la ruta que siguió el coche del Hotel Ritz al departamento de Dodi Al-Fayed no era la usual, pues tenía que tomar una salida antes de entrar al túnel. Es ahí donde entra la teoría de la participación del servicio británico, pues según la teoría de la conspiración, los agentes secretos bloquearon esta salida obligando a que el chofer tomara el túnel, en donde una o varias luces, los testimonios no logran ponerse de acuerdo con el número de coches o de motocicletas presentes en el momento, deslumbraron al conductor y lo hicieron perder el control. Sin embargo, la investigación concluyó que debido a la velocidad a la que iba el coche, era poco probable que tuviera considerado tomar la salida y más bien seguía su ruta planeada. 5. Diana no fue atendida correctamente y por eso murió.
Varios han tratado de señalar como culpables a los paramédicos franceses de la muerte de Diana, principalmente por no llevarla inmediatamente a un hospital, sino tratarla en el lugar del accidente. La Operación Payette señala que el servicio médico francés establece que se debe atender a los pacientes en el lugar del accidente y posteriormente trasladarlo a un hospital. Por si fuera poco, Diana no fue llevada al hospital más cercano y esto se debe a que, según la investigación, este no tenía el equipo necesario para atender las heridas de la princesa. 6. Asesinada por la realeza británica. De acuerdo con lo detallado por Anonymous, la realeza había decidido quitarle la vida a la princesa Diana para acallarla e impedir que ésta revelara los casos de corrupción y tráfico sexual de niños que supuestamente involucran a la familia real. En el escrito de Anonymous, que fue borrado posteriormente, aunque casado y traducido por varios usuarios en la red social, se afirma que el príncipe Carlos mantuvo a un ayudante real a su lado, a pesar de ser consciente de varias de sus presuntas violaciones.